Listo. Ya estamos en vivo, Paul. Vamos a esperar unos minutos mientras se conecta Está bien. y lo compartimos ahí un momento. Para ingresar, que entren a tu página nomás, ¿no? Sí, solamente entran a la página de Facebook y ya está. Paul, ahí ya me escuchas, ¿no? ¿Se desconectó, no? Listo. ¿Qué? Sí, se desconectó, se te fue. Pero ya estamos. Ya te escucho y te veo. Bueno, ya, empezamos. Bueno, buenas noches con todos. Hoy en nuestro tercer día de nuestro primer congreso en fútbol de calidad, tenemos a Paul Cominges. Eh, como en como en todos estos 2 días que hemos pasado con Jorge Santos y con Renzo Castillo, poder aprender de lo que nos pueden decir los exponentes. Y en esta especie de pregunta y respuesta vamos aprendiendo cada uno de nosotros. Igual, bueno, repito la temática de la ponencia. Paul va a ir pasando las diapositivas y yo voy a ir en cada diapositiva, si hay algunas preguntas, le voy diciendo a Paul y Paul va respondiendo. ¿Qué tal, Paul? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Michelle? Bien, bien, bien. Contento de poder compartir una conversación contigo y con los que les interese conectarse. Coincido que lo único que se busca es seguir aprendiendo, así que la idea es un poco conversar, intercambiar opiniones y todos terminar llevándonos algo, ¿no? Claro. El tema que nos traes hoy, Paul, es... Sí, bueno, primero quería iniciar, si me permite, Michelle, haciendo un comentario. Si bien es cierto, el fútbol es importante y es lo que nos apasiona, no me gustaría empezar sin mencionar eh, la mala situación en la que está atravesando el país con este tema de la pandemia, las muertes que están habiendo, el no poder controlar esta situación y esta angustia nos tiene que hacer ver lo vulnerable que somos y ojalá que todos los presentes y ojalá que todo el país de una vez por todas podamos vencer este virus, ¿no? Me parece importante empezar con esa reflexión, después
quería agradecerte por la invitación, a ti, a Kevin, por atreverse a hacer un conversatorio con técnicos nacionales. Mis saludos a Jorge, que estuvo el primer día, a Renzo Castillo, que lo escuché ayer también. Interesante que se nombre mucho la parte humana del jugador y encima tienes invitado a Manuel, que creo que tiene muchas cosas que nos puede dejar para el aprendizaje, así que los felicito a ustedes por atreverse y por dar un espacio a generar conversaciones entre técnicos nacionales también, ¿no? Y bueno, tú me dices si ya Sí, no, empezamos ahí con el tema. sí, Paul, yo quiero de antemano agradecerte por el tiempo, porque nos has dado, bueno, la primera conversación contigo que tuvimos, que no se pudo realizar muy bien por el tema de la señal, y esta vez que nos acompañas también, la verdad que agradecidos por el tiempo, a Jorge también, a Renzo también, y bueno, a Manuel que también va con nosotros. Y bueno, como siempre lo hemos comentado con Kevin, me parece que hay buenos profesionales acá en Perú, que, que ese mensaje que tratamos de dar nosotros no está llegando, ¿no? Entonces, es un espacio para nosotros para poder comentar nuestras ideas y exponerlas, ¿no? Más que imponerlas, exponerlas, ¿no? Sí, sí, qué bueno y por eso los felicito, ¿no? Por la intención, por supuesto, y para aclarar también, hay exponentes o hay conversatorios con gente del extranjero que suma y que genera también aprendizaje, ¿no? Eso tampoco se puede negar. Así que, bueno, quiero también aclarar y ya me imagino que para iniciar que no pretendo enseñar nada de lo que yo vaya a decir, eh, eh, pretendo tener la razón. Sí, que todo lo que yo diga acá es porque así lo siento y porque así lo he vivido, es decir, eh, es por convicción todo lo que yo pueda decir, sin, reitero, el ánimo de decir que es la verdad absoluta o que así tiene que ser. Ojalá que a alguno le sirva, ojalá que intentaré exponer un poco yo el tema y después me imagino que ojalá existan preguntas y poder intercambiar opiniones y a través de las preguntas y respuestas, como ya dije al comienzo, todos llevarnos algo más, ¿no? Claro, como dice el eslogan, ¿no? Aprender, exponer para aprender y sensibilidad para escuchar. Está Bueno, bueno. empezamos, Paul. Sí, bueno, ahí Michelle, tú me ayudas por favor con las Diapositiva. diapositivas. Bueno, yo es inevitable, aunque créanme que es poco de mi agrado, es inevitable primero hablarles un poco de mí para que se entienda cómo me vinculo yo con el tema que pienso tocar, ¿no? Me parece eso también importante. Bueno, de que tengo uso de razón, estoy enamorado de una pelota de fútbol, es lo que siempre me ha apasionado. Empecé a jugar en divisiones menores desde muy chico y siempre fui de talla grande, digamos, entonces tuve facilidad para convertir goles desde muy chico. Entonces a alguien se le ocurrió que yo debía jugar de centro delantero, mientras éramos todos chicos y yo era un poco más alto, no tuve mucho problema en realidad. Después uno se vuelve profesional y todos acá, los que escuchan, estoy seguro que saben que las fuerzas se equiparan, ya el tamaño no pasa a ser tan importante. Entonces me encontré en un escenario donde tenía que competir por el puesto con, con otros colegas y ya lo que era un juego se convirtió en mi trabajo. Entonces yo estaba donde había soñado, pero ya tenía que pelear
por el puesto. Había un problema, que las valencias físicas que yo pues poseía, es decir, fuerza, resistencia, velocidad, no eran de los mejores. Mientras que con los que competía eran mucho más fuertes que yo, saltaban mucho más, remataban mejor, eran más veloces. Yo ninguna de esas cualidades, digamos que las poseía a plenitud. Entonces, o hacía algo o el sueño mío se quedaba truncado. Por supuesto que yo no estaba dispuesto a que eso suceda. Entonces, bueno, dije algo tengo que hacer para poder competir y sostenerme en esto que he ansiado tanto. Y mirando empecé a darme cuenta y a distinguir por qué correr, por qué saltar, por qué picar, por qué recogerme, por qué picar al espacio, por qué no picar, por qué quedarme parado. Eh, Empecé a entender la lógica y la ventaja que yo podía sacar de esa lógica que tiene el juego, ¿no? Entonces, yo siempre digo que para cubrir los defectos que yo tenía, apareció esta virtud que yo la veo muy ligada al entendimiento del juego, por eso llamé así al tema de hoy. Para terminar esta parte y para aclarar, hasta el día de hoy sigo sin entenderlo, yo creo que nadie lo puede entender en su totalidad, pero sí creo que tiene una lógica que hay que seguir para por lo menos intentar siempre jugar lo mejor que el rival, ¿no? Bueno, dicho esta introducción y esperando sea rápido lo que voy a hablar para pasar a las preguntas, intentaré un poco exponer el tema. Por favor, me ayudas ahí con la siguiente expositiva. A ver. Paul, ahí lo puedes ver, ¿cierto? Sí, 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 sí. Te decía si por favor podríamos pasar a la siguiente. Dale, ahí está. Ahí está. Entonces, me ayudo de la diapositiva, Michelle, y si crees conveniente cortar para alguna duda que tengas o alguien quiere preguntar algo, por favor me avisas. Como dije al comienzo, intentaré, ojalá que no se aburran, intentaré hablar todo lo que pueda para después pasar a las preguntas, pero si hay alguna duda en el medio, por favor me la haces llegar. Entonces, el tema es el acompañamiento al jugador para el entendimiento del juego. Y para el tema, creí conveniente hablar de tres subtemas, si se podría decir así, en general, que son el fútbol, el jugador, como no, y el entrenador, que me parece también pieza importante en la carrera del jugador. Entonces, empecemos con el fútbol y pasamos a la siguiente, Michelle. Acá ponemos, ¿qué es el fútbol? O cómo vivimos el fútbol acá. ¿Es un deporte, es un juego, es un espectáculo, es un negocio? ¿Qué pasa a ser el fútbol, ¿no? Bueno, hablando de deporte, primero mencionar que acá en Perú, y me animaría a decir en Sudamérica, es el deporte el que llega al niño. Es decir, el niño no elige el deporte, no elige yo quiero jugar gol, yo quiero jugar básquet, yo quiero jugar béisbol. No es así. Acá un poco el deporte va al niño y tú abres los ojos y te encuentras ahí
con una pelota. Y empiezas ahí jugando al fútbol, ¿no? Además, que creo que tiene una particularidad del fútbol que permite que, que actúen jugadores o personas de distintas características. Si tú quieres, para empezar a jugar al básquet, si quieres jugar más o menos bien, necesitas una talla respetable, o si quieres dedicarte al atletismo, tienes que tener una velocidad más o menos coherente con lo que quieres hacer en el fútbol. Para empezar, por lo menos, no importa mucho qué talla tengas o qué peso tengas, ¿no? Eh, Además que creo que como deporte te permite una educación integral, desde la parte física para quien lo practica, y creo que desde lo moral también, porque hay ciertos códigos que respetar, y hasta qué hacer respetar, diría yo, ¿no? Entonces cumple su rol ahí de deporte. Deporte que después pasa a ser un juego, también porque ese chico del que hablábamos, que no importa qué características pueda tener, empieza a destacar después de tantas horas de, de práctica y de estar atrás de una pelota. Empieza a destacar y empieza a descubrir soluciones en el juego. Se empieza a dar cuenta que es bueno en lo que hace, le genera orgullo, le genera una forma de vivir, se vuelve importante ahí donde nace, simplemente por tener una buena relación con la pelota, y repito, por el descubrimiento que va teniendo las acciones que el juego le va presentando. Ahora, por supuesto que el descubrimiento que va, que va teniendo es distinto de acuerdo a las características y a las vivencias que le toca a cada uno. Quiero decir, no juega igual un chico nacido en el Callao que otro nacido en el Rímac, o uno nacido en Cusco, o un chico nacido en Chimbote. Viven de diferente manera. Ni qué decir, no juega igual o no siente igual el juego el peruano, o el chileno, o el argentino, o el uruguayo. Yo creo que ahí nace lo más cercano a lo que llamamos estilo, ¿no? Algo que, si bien es cierto, no es el tema de hoy, me parece que es algo que desde ahí nace, y no debemos olvidar, porque es lo que nos caracteriza y es lo que desde niños nos va, nos va haciendo, nos va haciendo felices, ¿no? Entonces, este chico va creciendo, como ya dijimos, empieza a destacar. Y claro, la gente que normalmente, pues durante la semana, necesita alguna diversión porque se la pasa trabajando, escucha, y oye, hay un chico que juega bien, o hay tal equipo que juega bien. Entonces este juego lo van convirtiendo en un espectáculo donde la gente ya empieza a ir a ver y a opinar y a hablar. Entonces, la alegría del chico, incluso, y el orgullo sigue en aumento, porque ya la gente lo empieza a saludar distinto, empieza a vivir distinto. Ahora, ojo que cuando digo alegría, y acá recuerdo siempre la frase de un amigo que me decía, no hay nada más serio que el juego, ¿no? Porque alguien diría, ya, entonces, chico juega nomás porque es alegre, entonces no importa. No, sí importa, porque conforme va creciendo y ya esto se convierte en espectáculo, hay ciertas obligaciones que él tiene que cumplir.
el jugador se va dando cuenta de que no solamente cuando tiene la pelota es que tiene que esforzarse para jugar. Se va dando cuenta que si no lo hace cuando no la tiene, va a sufrir también y va a perder el encuentro, o por lo menos es lo más probable. Entonces, acá aparece un detalle que yo siempre menciono y que me parece que no le prestamos la debida atención, ¿no? Que es el reglamento. O sea, el jugador empieza hasta ahí jugando un poco por inercia, por lo que va resolviendo, como ya mencioné, pero después viene el juego con su reglamento y muchas veces la mala interpretación de este termina dañando el espectáculo y termina dañando esa alegría que tiene el jugador para jugar. Acá quise poner algunas reglas para citar algunos ejemplos y no poner a mencionarnos todas las 17 reglas que tiene el fútbol, pero me gustaría hablar de algunas para marcar la mala interpretación que se le podría dar y lo dañino que puede ser para el juego. El reglamento, bueno, el reglamento custodia toda la capacidad y la creatividad que el jugador tiene para inventar, para crear, y castiga todo aquel que no quiere jugar o que no ayuda a que el espectáculo se dé de la mejor manera, ¿no? Por ejemplo, la regla 1 nos habla de las dimensiones del campo, cuánto mide el campo. Quiero aclarar acá, Michelle, creo que lo hemos conversado en alguna otra oportunidad, que yo no estoy hablando de cómo me gusta jugar a mí, cuál es mi modo particular de ver el juego, estoy hablando del reglamento. Esto que menciono lo dice, repito, el reglamento. Entonces nos dice cuánto mide la cancha. La cancha, más o menos una cancha promedio, mide 100 metros de largo por 70 de ancho. La buena interpretación del reglamento nos dice que 70 metros de ancho son muy difíciles de cubrir. Entonces, si yo intento que el equipo rival se separe lo más posible, van a haber espacios para yo poder ir hacia el arco, ya que el arco está en el centro del final de la cancha, está en la parte céntrica, es decir, la densidad de la gente va a estar por dentro. Si yo la cancha no utilizo todo lo ancho, es decir, todos esos 70 metros, va a ser muy difícil que yo penetre porque los rivales van a estar ahí defendiendo el arco. Entonces, me dice el reglamento que tendría que jugar con personas utilizando el ancho de la cancha. Una mala interpretación del reglamento nos haría pensar de que no importa los 70 metros, sino que hay que ir hacia el gol, hay que ir hacia el arco de cualquier manera. Entonces tenemos ahí sí que entrenar a jugadores que vayan contra el tumulto, que golpeen contra el tumulto, que corren y se choquen y que de tanto chocar alguna vez penetren hacia el arco. Entonces eso termina, esa mala interpretación termina no ayudando al juego, ¿no? Hay otra regla que puse por acá, que es la 10, que dice, que habla del resultado. Esta regla nos dice que para ganar este juego necesito hacer un gol más que el rival. Al haber una sola pelota, si tú la distribuyes, la circulas bien y tienes capacidad para que los jugadores resuelvan bien cuando la tienen en su poder, seguramente vas a estar más cerca tú de marcar el gol de que te marquen, ¿no? Una mala interpretación de esta regla
podría ser, yo sin la pelota también puedo ganar el partido, ¿no? Yo no necesito la pelota para ganar el partido. Nuevamente, entonces ahí, si no necesito la pelota para ganar el partido, los jugadores creativos no son necesarios. Son necesarios los jugadores que chocan, que pelean, que corren, porque no necesito yo la pelota para ganar el partido. Nuevamente, siento que esa mala interpretación daña el espectáculo. Puse una regla más, que era la 12, que habla de las faltas y conductas incorrectas. Sí, porque dice que es dar o intentar dar, será el jugador que lo haga será sancionado y si es reiterativo será expulsado, ¿no? Entonces, si yo juego a golpear o a intentar que el otro rival, digamos, no juegue, voy a tener que golpear y corro el riesgo de dejar a mi equipo con hombres menos, ¿no? Entonces, nuevamente, siento que esto daña el espectáculo también. Entonces, si bien es cierto, esto es un juego de contacto, no hay que esquivar las fricciones que el juego pueda tener. Lo que está mal es que a propósito se plantee un juego para friccionar. Eso no sirve al espectáculo y eso el reglamento lo castiga. Creo que si le prestamos mayor atención al reglamento, podríamos ayudar a un mejor espectáculo y, como no, a que el jugador lo entienda y lo juegue mejor el juego que estamos hablando, ¿no? Y después, claro, es innegable decir que es un negocio también. ¿Cómo no? Eso no se puede negar, como ya mencioné, pero aún así yo creo que si nos ponemos a revisar, el mejor negocio es el mejor equipo siempre, o el mejor juego, ¿no? Los equipos que han hecho los más grandes negocios son porque han vendido a los jugadores mejores que han tenido a buen precio, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, como ya dije al comienzo, que no es para nada pretender tener razón, ya sea el fútbol, que lo veas como deporte, como juego, como espectáculo o como negocio, no hay nada que justifique traicionar el sentimiento que este juego tiene por naturaleza, ¿no? Vamos a la siguiente, Kevin, por favor. Paul, te tengo ahí un comentario. Sí, sí, sí. Dice Sebas Barbero, el deporte se tiene que adaptar al niño y no el niño al deporte. Me refiero al tamaño de la pelota, dimensiones de espacio, etcétera. Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo, ¿no? Eso es algo que me parece que lo tocó un poco Renzo ayer, que era más abocado al fútbol base, ¿no? Si bien es cierto, es un tema que no me compete y yo tengo una opinión que me parece que es coincidente con la de Renzo. El mejor maestro para el niño en su comienzo es el propio juego, ¿no? Sin lugar a dudas. Y el propio juego tiene que ver con las dimensiones o con el tamaño de la pelota, ¿no? Yo un poco de las dimensiones a las que me refería en esta regla era un poco ya saltando lo del fútbol base y ya hablando de dimensiones de la cancha, hablando de jugadores ya hechos profesionales, ¿no? Claro, para fútbol juvenil también, ¿no, Paul? Porque Sí, ya claro. más o menos van con esas dimensiones del campo. Y bueno, Kevin Espino, un saludo para Kevin. Nos dice, hola Paul, saludos. Lío decía que jugar bien era no ir en contra del reglamento.
Sí, él dice y coincido que jugar bien básicamente es interpretar bien el reglamento, por supuesto, acompañado de las capacidades técnicas para decidir de los jugadores, ¿no? Claro. Y Paul, nombraste el estilo, ¿no? De diferentes partes. No es lo mismo un niño del Callao o un chico de Cusco, ¿no? La forma de vivir condiciona tu juego y la pregunta sería, ¿uno se desnuda en el juego? ¿Uno desnuda cómo vive cuando juega? Es que cuando tú juegas no puedes esconder quién eres, ¿no? No, no, ahí brota quién es la persona y me parece que seguramente ya llegará el tema entrenador, me parece que es la capacidad del entrenador quien tiene que darse cuenta las características del jugador, no solo futbolísticas, ¿no? Sino cómo combinas en un equipo de fútbol a un jugador que sea egoísta, otro que sea solidario, otro que sea mentiroso, ¿no? Cómo acoplas a cada jugador según sus características, repito, no solo futbolísticas, para formar un mejor equipo, porque también es fácil, ya, este jugador es mentiroso, y como es mentiroso no va a jugar en mi equipo, ¿no? No sé, Claro, me parece que todos quisiéramos jugadores 100% educados y 100% obedientes, pero no olvidemos que venimos de una sociedad que golpea mucho a los que hoy son jugadores, pero antes han tenido muchos problemas en su camino y, y su forma de ser es el resultado de cómo vivimos en sociedad. Entonces es muy fácil después jugar y decir tal y tal no juega en el equipo por esta razón. claro. Vamos a la siguiente diapositiva. Sí, dale, por favor. Entonces ahora hablamos del fútbol, ahora vamos a hablar del jugador, que es un poco seguramente ahí vamos viendo cómo se va relacionando todo y cómo las preguntas que van haciendo van a ir surgiendo de aquí, ¿no? Puse acá que el jugador juega con picardía, atrevimiento y libertad, que es un poco ahí sobre tu pregunta, Michelle, porque son las mismas características que el jugador necesita para vivir. Si de ahí donde nace no tiene estas características, difícilmente la pase bien y su día a día no se daría muy feliz. Necesita picardía en el juego para frenar, engañar, inventar, atrevimiento esté en la cancha que esté, no dejar de intentarlo y libertad, por supuesto, para crear, ¿no? Digo esto porque muchas veces privamos de esa libertad a los jugadores, ¿no? Después, hay que decir, aunque no parezca necesario, pero yo creo que así es, que el jugador juega para ganar, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Cuando seguramente nos ha pasado a todos, cuando jugamos jugando en el barrio y estás ganando por una diferencia de 7 8 goles, paras el partido y le dices al rival, oye, combinemos un poco los equipos porque hay mucha distancia entre ambos y equiparamos los equipos y el partido comienza a ser mejor y todos nos divertimos más, porque el jugador le divierte ganar, por supuesto, pero le divierte ganar bien, ¿no? Entonces, es importante, me pareció importante mencionar esto para que no se asocie o no se crea que cuando decimos libertad, picardía, no importa el resultado, ¿no?
eh, sí que importa de todas maneras. El jugador juega para eso, repito. Después pusimos acá que empieza la confusión. Aparece una etapa donde claro, como vivimos y como ya te decía, al jugador se le va formando una conciencia exclusivamente ligada con el triunfo, ¿no? Es decir, el éxito es triunfar y ganar, se juega solo para ganar, ¿no? Entonces acá el jugador queda atrapado entre lo que lo hace feliz y disfruta y las obligaciones que tiene que cumplir o los mandatos que le dicen en cada momento que tiene que hacer esto para ganar, ¿no? Esta confusión casi nunca termina bien y acompaña al jugador, yo diría que muchos años en su carrera y además porque creo que es cierto, hay que ganar, pero la gente no solamente va al estadio a ver ganar. Yo no termino de creer en eso, ¿no? Yo creo que va a emocionarse también, porque si no, no habría tanta gente en los estadios en tantas partes del mundo los domingos. No todos ganan y la gente sigue yendo a los estadios, ¿no? Entonces, repito, es una confusión que casi siempre termina mal. Y ahí nomás, cuando estás en medio de esa confusión, empieza el primer contrato, ¿no? Yo digo que casi siempre el primer contrato va ligado un poco a la suerte. ¿Qué técnico te toca en ese momento? ¿En qué club estás? ¿Quién es el presidente de tu club? ¿Cuál es la idea de los directivos? ¿Quiénes son tus compañeros? ¿No? Entonces, por eso es que el jugador tiene que estar preparado no solo futbolísticamente, tiene que disciplinarse para entrenar, tiene que armarse culturalmente para defender su esencia, para poder, digamos, defender lo que es básicamente él, ¿no? Como ser humano y por supuesto también como jugador. Junto con el contrato además va a aparecer la presión del periodismo, la hinchada, la competencia por un puesto, va a sentir en carne propia la utilización al ser humano en pequeños detalles, pero utilización en fin, y tiene que convivir con todo eso. Eso todavía sin mencionar que existe la presión de conseguir ayudar económicamente a tu familia. Por eso de la preparación de la que hablaba hace poco, ¿no? Ahí me parece vital para todo esto el acompañamiento del entrenador también. Pero esto la dejé para otra diapositiva también, Michelle, que es la siguiente y es la última también. No sé si hasta acá hay algún otro Sí, comentario. sí, hay un comentario, ahí te lo paso. Dice César Alberto Sánchez Aurich. Dice, Paul, si bien los jugadores quieren ganar, pero no siempre se gana, ¿por qué los rivales también? Porque los rivales también se preparan para ganar. Y eso a veces la gente no entiende y te trata de fracasado. Sí, claro. Hola, Flaco. Un saludo para el Flaco Sánchez, que fue mi compañero. Eh, sí, a eso me refería un poco con la conciencia que nos forman dirigida solo al triunfo, ¿no? O sea, solo
el que gana es el que vale. Si pierdes, no sirves para nada. Pero eso no está solo en el fútbol, repito, es un tema más profundo, ¿no? Y ya que profundizas en eso, Flaco, es función de los entrenadores también darnos cuenta ahí cómo a veces el partido lo puedes perder, no necesariamente porque tu equipo jugó mal, sino porque el otro rival te superó o viceversa, o te tocó ganar no porque realmente tu equipo fue una maravilla, sino que el otro equipo no estuvo tan bien. Ese detalle, diferenciar eso me parece importante para nosotros los entrenadores, porque además el resultado te puede terminar engañando, ¿no? Paul, acá encadeno el jugador con el juego, ¿no? Y el espectáculo. Me parece que va todo encadenado, ¿no? Dijiste, el jugador juega con picardía, entretenimiento y libertad, y es lo que te da el juego, ¿no? El mismo juego te dice, tengo que ser así para poder disfrutar, y ahí viene el espectáculo, la alegría, ¿no? Sí, claro, claro. De una otra manera, Michelle, tú, digamos, lo has visto bien, todo se va interrelacionando, ¿no? El tema de eso se trata, cómo finalmente el jugador interpreta ese juego que estamos hablando. Ahora pasaremos a hablar del entrenador y cómo esa buena interpretación lo hace disfrutar más y repito, ser un mejor jugador de fútbol, ¿no? Entonces, si el tema se trata del acompañamiento al jugador, la buena interpretación del juego, no tengo duda que es algo que también debería acompañar al jugador, ¿no? Claro. Nos dice Raúl Alberto Grillo Lobatón. Saludos, Saludos, Fabrillo, un abrazo. saludos para Paul. Dice, para ti, ¿cuál es la diferencia entre un jugador de la capital y el de provincia? ¿Y qué se debería hacer para cambiar esto? Gracias. Saludos para Grillo. La misma que existe en un ciudadano de provincia y de Lima, ¿no? Lo mismo y disculpe que me vaya el tema, pero de una otra manera es lo mismo. Eh, en Lima no tengo la cifra exacta, pero hay una cantidad de respiradores mucho más alta que la que hay en Cusco, de donde es Grillo, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Repito, tendremos que hablar de política y profundizar más, pero la diferencia no hay ninguna. Los dos son jóvenes, los dos les gusta el fútbol, los dos intentan lo mismo, eh, pero, pero repito, por ejemplo, el jugador en, en Barrios Altos viene una historia de sus padres, sus abuelos que han vivido ahí, que está la pista ahí, que pasan los carros ahí. En Cusco, sus padres no han vivido de esa manera, se va transmitiendo los ejemplos y las enseñanzas de otra manera, se come de otra manera, el clima es otro. Entonces hay muchas cosas que, que terminan diferenciando a los jugadores en ese aspecto. Ahora, eso no quiere decir que por eso sea menos jugador, sino simplemente un jugador distinto. El problema que yo veo ahí es que el jugador nacido en Cusco quiera jugar con las características de un jugador del Callao. Podría pasar, pero es poco probable. O un jugador del RIMAC juegue con la agresividad que juega algún jugador cusqueño. Para ejemplificar mejor, difícilmente un jugador en Cusco aparezca con las condiciones con las características, ¿no?, de Cueva. Así como tampoco
siento que un jugador del RIMAC va a ser con las características de Caguantico. Es muy complicado. Ahora, es función del entrenador, de acuerdo a las características de los jugadores, ver el mejor funcionamiento para para su equipo. Es función del entrenador hacer que el jugador con unas características más ligadas a lo que es la marca, entienda y desarrolle mejor otras que lo ayuden a complementar esa situación, ¿no? Como del otro lado también. Entonces ya pasamos a la importancia del entrenador y su formación como tal, ¿no? Entonces, mientras Cienciano del Cusco siga contratando entrenadores extranjeros, que está bien porque les han dado triunfo, ese estilo del jugador cusqueño no se va a respetar. Esas características no van a brotar nunca. Jugarán por bolsa de minutos o porque impone alguna autoridad al jugador de, del Cusco, ¿no? Entonces, va a ser muy difícil que eso se genere, ¿no? Paul, y creo yo, no sé si comparten lo mismo, el mismo jugador y el juego te da un estilo, ¿no? Sí, Porque claro. tú dijiste al comienzo, como jugador enamorado de una pelota, ¿no? Y yo creo que todos los jugadores y los que, en este caso, los entrenadores, nos enamoramos de la pelota. Y ya desde ahí ya te marca una forma, ¿no? Sí, sí, claro, claro, pero es que es, eh, es el jugador y lo que acompaña al jugador, ¿no? Grillo, vuelvo al ejemplo de Grillo que pregunté que es de Cusco. En Cusco, el niño de que abre los ojos entiende que vive en una ciudad que vive del turismo. Ya la ciudad se mueve de otra manera. El chico que nace en Chimbote vive de la pesca. Ya sus padres, sus parientes, sus amigos se mueven de otra manera. Escucha otras conversaciones y un montón de otras características que se van sumando y que diferencian. Repito, no estoy diciendo que uno es mejor que otro, simplemente que tienen diferentes características. En cuanto a qué podríamos hacer, que me parece que también lo mencionaba Grillo, intentar como formadores prepararnos todo lo que podamos para el acompañamiento a que el jugador finalmente pueda resolver mejor las acciones del juego, ¿no? Tenemos una pregunta acá. Luis Carpena nos dice, hola Paul, te saluda Luchito Carpena. ¿Cómo Ah, se puede Luchito. hacer, cómo se puede hacer para que tus jugadores tengan el estilo que tú deseas si no lo viven o lo sienten igual? Hola Luchito, ¿cómo estás? Es que los jugadores no tienen que defender tu estilo. Ahí yo creo que hay una confusión. No es que el entrenador pone el estilo y los jugadores tienen que hacer caso al estilo del entrenador, perdón. Es el entrenador, repito, ya después toca el tema del entrenador, que un poco seguramente hablo de eso. Es el entrenador quien tiene que, de acuerdo a las características de, de jugadores que tiene, ir encontrando qué beneficia a ese equipo. No puede estar el estilo, yo sé que estamos hablando de otro tema y no es especialmente de este tema, pero intento explicarle a Luchito ahí por lo menos mi punto de vista. Eh, repito una vez más, la característica del jugador quien hará ver al entrenador cómo forma ese estilo, porque si no, dejaría de ser el jugador quien es,
Finalmente, ¿qué es cuando hablamos de identidad? ¿Qué cosa significa la identidad? Hay que encontrar la identidad. ¿Qué cosa es la identidad? Ser como uno es. Y muchas veces nosotros le pedimos identidad al jugador y les decimos, corre acá, no corras acá, haz esto allá, ¿por qué haces esto acá? ¿No? Entonces, le pedimos identidad, pero se la quitamos por otro lado. ¿No? No sé si quedó claro o hay una repregunta ahí de Luchito. Eh, no, pero si la hace, la ponemos. José Antonio Chacaltana nos dice, buenas noches, profe Paul. En ese sentido, el fútbol es más sociocultural. Totalmente, ¿no? Hola, José Antonio, ¿cómo estás? Saludos, un abrazo. Eh, sí, individuo y sociedad son la misma realidad, ¿no? Sin lugar a dudas. Y como hecho sociocultural, tendríamos que no olvidar su esencia y vuelvo a repetir el estilo que nos debería caracterizar. ¿No? Claro. Paso a la siguiente diapositiva, Paul. Sí, a ver. Bueno, y acá ya hablamos del entrenador, si no me equivoco, es la última y lo que cierra un poco el círculo entre el juego y el jugador, ¿no? Acá pongo que debe tener un profundo conocimiento del juego para, para a partir de ahí tener la mejor preparación para transmitir lo que él cree a sus jugadores. El jugador muy rápidamente se va a dar cuenta si el entrenador conoce o no del juego. Si él no logra transmitírselo bien, difícilmente pueda conseguir un buen funcionamiento para que el equipo logre hacerlo. Pero repito, parte del conocimiento del juego. A partir de ahí, la formación más completa que pueda en todos los aspectos. ¿No? Puse también detectar las cualidades y defectos del jugador. Yo sumaría ahí para mejorarlas y desarrollarlas. ¿No? Es el entrenador quien está en la obligación de lo más rápido posible detectar esas cualidades, repito, y mejorarlas, ¿no? Esto que suena tan simple y que yo creo que es la base del entrenador, no lo es, ¿no? Porque ¿cómo logra el entrenador esta situación? Leyendo, seguramente una parte sí, pero si el entrenador no tiene la sensibilidad para interpretar lo que vio, lo que vivió, lo que escuchó, y en este caso, y sentir lo que pasa en cada entrenamiento, va a ser difícil que detecte esas cualidades y, repito, y le quite defectos también al jugador. Puse acá, preocuparse por la preparación individual dentro de un funcionamiento colectivo. Acá me refiero un poco a que es básico que el entrenador ayude a entender al jugador que esto es un juego de interacción y no de acción. Es un juego eh, no es un juego que se trata de hacer jugadas, sino de jugar al fútbol, ¿no? Que entienda que cuanto que cumplir sus obligaciones aumentarán sus posibilidades como jugador, pero a la vez aumentarán las posibilidades del que juega al lado de él. Como así, las posibilidades del jugador del costado lo harán crecer a él. Ese mensaje me parece que tiene que llegar claro al jugador también. Y por último, puse acá ayudar al jugador a pensar
y a participar. Eh, Me parece que la relación entre entrenador y jugador se debe basar en el respeto, ¿no? Para que es imprescindible que para que exista el respeto vaya apareciendo el afecto. Si hay afecto, podrán aparecer las preguntas. Entonces, si el entrenador logra que el jugador pueda preguntarse por qué tengo que correr 10.000 metros, o por qué tengo que hacer 300 abdominales, o por qué 50 planchas, o por qué tengo que hacer triple turno, eh, eh, el jugador preguntando empezará a tomar conciencia de lo que le pertenece y empezará y empezará a inmiscuirse mucho más, ¿no? En lo que es el juego. Además que lo ayudará a distinguir entre aquel entrenador o preparador físico o doctor que lo quiera ayudar o que lo quiera perjudicar también, o qué entrenador le suma y qué no. Entonces, y cuál no, perdón. Entonces, repito, lograr que el jugador se inmiscuya eh, en su profesión ayudaría mucho a que él descubra situaciones que después ayuden también al entrenador y finalmente esto se convierte en un proceso de enseñanza-aprendizaje eh, de ambos lados, ¿no? Eh, Nada, yo, bueno, para terminar y pasar seguramente a alguna pregunta, yo no tengo duda que resumiendo un poco esto, el jugador no olvidándose quién es, de dónde viene, para quién juega, además de teniendo una interpretación buena del juego, es decir, sabiendo lo que hace y por qué lo hace, y con la ayuda de un buen entrenador, no tengo duda que será un mejor jugador de fútbol y por supuesto, menos duda tengo que será una buena persona para nuestra sociedad, ¿no? Así que, nada, de parte mía ahí termino con eso. Por favor, si tienen alguna otra duda, alguna pregunta, dispuesto a seguir conversando. Sí, Paul, en la diapositiva anterior pusiste Ujú. confusión, ¿no? Y la Sí, confusión, creo yo que el jugador no, cuando llega a un club a los 12 13 años, eh, es el menos confundido de todos, ¿no? Más es el entorno que lo confunde y él se pierde en ese entorno. sí, sí, bueno, después tendríamos que hablar un tema aparte, seguramente eh, la influencia que los padres tienen en ese niño de esa edad, ¿no? Y un poco con la confusión me salté un poco el tema y hablaba de un chico que estaba casi por llegar a primera división. Yo creo, Michelle, que a los 12 13 años el chico lo único que quiere es jugar y jugar y todavía no se da cuenta de muchas cosas que pasan en el fútbol por fuera de la cancha, ¿no? Claro. Y, y lo otro que te quería preguntar, eh, hablaste sobre la interacción, ¿no? Es un juego no es un juego de acción, sino de interacción, y eso lo encadeno con el respeto, ¿no? Cuando el jugador respeta al entrenador, esa interacción que tiene con el entrenador también lo va a tener con el compañero. Sí, claro. Cuando yo me refiero, Michelle, al conocimiento, y empecé con el conocimiento del entrenador,
es algo que lo hemos hablado en otra oportunidad. Yo creo, o sea, lo digo partiendo de que el jugador ante lo único que se rinde es ante el conocimiento de su entrenador, ¿no? No es verdad eso de que se rinde ante la disciplina porque le hace caso, porque el entrenador le dice el que no llega yo no lo pongo, el que no hace esto no juega o le pongo multa. Eso dura mientras el entrenador gana. No es verdad que ahí el jugador te cree, el jugador te hace creer que te cree. Pero ante lo único que el jugador respeta con total honestidad es ante el conocimiento del entrenador y créanme que el jugador rápidamente se da cuenta, porque es mucho más inteligente de lo que parece. Claro. Y cuando dijiste eh, suerte, exactamente a qué te refieres. O sea, a la suerte de qué técnico, a ver, no es lo mismo que te hagan el primer contrato porque, porque te fue bien en inferiores y el técnico te pidió que tú asciendas al primer equipo o porque por bolsa de minutos tienes que cumplir minutos y tienes que, que jugar y el técnico no te quiere, pero tienes que jugar porque es lo único que hay para bolsa de minutos, ¿no? O no es lo mismo, en todo caso, que llegue tu hora de debutar y debutar en un equipo que tiene un funcionamiento y te cobija y que, como dije, como mencioné, tus defectos pueden ser escondidos, que un equipo donde no sabe a qué juega y te hagan entrar y tu debut sea de, de cualquier manera, ¿no? No es lo mismo que te haga el primer contrato y que entres al camerín de los mayores y que el que esté a tu costado te dé un abrazo, te salude y te acoja bien, a que te reciban con una cachetada o que el utilero te bote un costado y no te dé ropa para cambiarte, ¿no? A Claro, eso me refiero un poco. claro. Paul, escúchame, tenemos problemas con la conexión, no se puede ver, no sé por qué, pero te mando el link para volver a entrar, ¿te parece? Sí, yo te veo normal, Michela. Sí, sino que me están diciendo acá por interno que no nos ven ni a ti, ni a mí, ni a la diapositiva. Ya, tú me dirás qué hacemos. Sí, lo corto y te mando el link en el WhatsApp y entramos. ¿Te parece? Dale, 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 dale.